El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles que afecta a niños y adultos. La misma ocasiona inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Es una patología crónica común que se debe a la contaminación y genera sibilancias, dificultad respiratoria, opresión en el pecho y tos. Algunos causantes en su desarrollo son animales, polvo, moho, polen, ácido acetilsalicílico y otros medicamentos, climas muy fríos, químicos en el aire o en los alimentos, el humo del tabaco, agitación debido al ejercicio, emociones fuertes e infecciones virales como el resfriado común. Las personas que no reciben un tratamiento adecuado contra el asma pueden sufrir trastornos del sueño, cansancio durante el día y problemas de concentración. Cuando los síntomas son graves, las personas asmáticas pueden precisar cuidados urgentes y tal vez tengan que ser hospitalizadas para ser tratadas y vigiladas. En los casos más graves, el asma puede ser letal. Justamente el día de hoy vamos a hablar sobre el asma y nos acompaña la doctora Lérida Padrón. Ella es neumonólogo y vamos a conversar sobre este tema en nuestro espacio. Un gusto recibirla. Bienvenida. Encantada, Daniela. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Vamos a hablar un Gracias. poco sobre el asma. A pesar de que en este momento estamos en época calurosa, hemos visto también cómo hemos tenido cambios bruscos en la temperatura y cómo muchas personas que tienen algunas patologías respiratorias se han visto gravemente afectados. Con el asma sucede igual con los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo. Sí, se conoce que los cambios ambientales, la contaminación ambiental, pasar de frío a calor, puede ser desencadenante de asma. De hecho, hay una cosa que conocemos como asma desencadenada por frío, pero las personas que son asmáticas tienen un proceso inflamatorio crónico en la vía aérea. Hay liberación de algunas sustancias que se llaman citoquinas que producen inflamación y todos esos cambios ambientales pueden afectar las vías respiratorias. Con respecto a las vías respiratorias y el asma, hemos hablado en muchas oportunidades y las personas siempre refieren dificultad para respirar. Y cuando refieren esta dificultad, muchas veces dicen es asma, pero realmente toda dificultad para respirar es considerada asma. ¿Qué características reales tiene que tener para este diagnóstico? Fíjate, importantísimo, no toda dificultad para respirar es asma. Hay patologías agudas que pueden producir dificultad para respirar. Por ejemplo, un proceso infeccioso severo en el pulmón puede producir asma, una neumonía, dificultad para respirar. Los pacientes que tienen otras enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, puede tener dificultad para respirar e inclusive sibilantes o los pitos que se oyen en el pulmón. Pero que es bien importante, que el paciente asmático tiene una historia conocida de asma. Ese interrogatorio y el conocer los antecedentes del paciente, pues nos llevan a decir o a acercarnos mucho al diagnóstico de asma. Pero es importantísimo, hay pacientes fumadores, que es bien importante que lo tengan claro. El paciente fumador con diagnóstico de POC puede tener dificultad para respirar y aunque son procesos similares, no es asma. Conceptualmente son dos cosas diferentes. Claro, igual vamos a explicarle a las personas que nos están escuchando qué es el EPOC. Ok, el EPOC es la enfermedad, es el acrónimo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde el primer factor de riesgo para desarrollar la enfermedad es el hábito tabáquico. El paciente con asma desarrolla un proceso inflamatorio de las vías aéreas, hay varios mecanismos implicados. Mayor producción de moco, inflamación de la vía aérea, y la vía aérea no es solo las vías respiratorias inferiores. La vía aérea y los cambios en la mucosa se producen desde la nariz que inicia nuestra vía aérea. Entonces, como ya dijimos, inflamación, hipersecreción de moco y un proceso que se conoce como hiperreactividad del músculo, ¿ok? Entonces tenemos tres factores implicados en el asma. ¿Cuál es la diferencia entre el EPOC y el asma? Es que ese proceso inflamatorio que produce obstrucción y todos los procesos que nombré pueden ser reversibles, ¿ok? Entonces el asma, esa dificultad para respirar, mejora con antiinflamatorios inhalados, son los esteroides inhalados, y con los broncodilatadores, que es lo que la gente conoce como la bombita o los inhaladores. En el paciente con asma, el uso de esos medicamentos puede revertir totalmente la obstrucción. Cuando nos habla de revertir totalmente la obstrucción, es esa obstrucción del momento. ¿El asma se cura
se controla y se mantiene en el tiempo o realmente se revierte en su totalidad? Fíjate, el asma como tal es una enfermedad crónica y eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que controlamos y puede revertirse totalmente? La obstrucción. Ok. ¿Y cómo sabemos que se revierte la obstrucción? Porque hacemos mediciones objetivas. ¿Sabes? Ya podemos decirle a las personas que están oyendo, que seguro que son muchísimos, cuáles son los síntomas del asma. Pero desde el punto de vista objetivo, se recomienda la realización de una prueba que siempre le hacemos propaganda, que es la espirometría. ¿Por qué? Porque la espirometría es capaz de medir objetivamente el grado de obstrucción. Inclusive hay pacientes que dicen, es que tengo dificultad para respirar, y cuando hacemos una espirometría eso está normal, hay que buscar otras causas. Pero cuando es por asma, entonces hay un proceso obstructivo que hay unos valores predeterminados de acuerdo al sexo, a la edad y a la estatura de la persona, porque no es igual tu productor que mide 1,80 a tú y yo que medimos un poquito menos, aunque nos pongamos tacones. ¿Ok? Entonces, eso es importante, de acuerdo, el valor que debe tener de acuerdo a esas características. Por supuesto. Vamos a irnos a la pausa. Al regreso vamos a hablar sobre los síntomas y también vamos a hablar un poco sobre el asma, cómo se desarrolla en los infantes y también en la etapa adulta, porque a veces nos han dicho, se me quitó por completo el asma. ¿Eso realmente el asma en la niñez se cura o se mantiene crónica, como nos está explicando la doctora? Vamos a ver esto al regreso y otras inquietudes que nos puedan llegar a través de las redes sociales. La doctora Lérida Padrón, neumonólogo, nos seguirá acompañando.